¿Qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Van a subir en 2024? ¿Van a bajar, como dicen todos los analistas? ¿Se van a quedar como están? ¿Y qué va a pasar a posteriori dentro de 5 o 10 años? Sacar una bola de cristal es difícil, por no decir imposible. Hombre, sacarla es fácil. Decir que lo que ves es que van a subir o bajar es lo que hacen los analistas constantemente, pero acertar o no es complicadísimo. De hecho, es fácil de comprobar si nos vamos a las previsiones que hicimos a principios de 2023 o las previsiones que se hicieron a principios de 2022 y que no se pareció en absolutamente nada al resultado que hubo en cada uno de esos años. Es más, 2022 iba a ser un buen año para la bolsa y fue el peor año para bolsa, renta variable y renta fija que se recordaba, y 2023 iba a ser un año malo para renta fija y renta variable porque 2022 había acabado fatal y resulta que ha sido un gran año el de 2023 tanto para la renta variable como para la renta fija. Es decir, las previsiones son muy difíciles de acertar, es muy difícil saber a corto plazo qué es lo que va a hacer el mercado. Ahora bien, conociendo qué es la inflación, conociendo cómo funcionan los tipos de interés y por qué suben para frenar la inflación, y conociendo la inflación como fenómeno monetario, tenemos pistas suficientes en lo que ha pasado en los últimos años como para tratar no de predecir, pero sí, insisto, tener pistas para averiguar qué es lo que es más probable que suceda con los tipos de interés y también con la inflación. En primer lugar, hay que decir que la inflación es un fenómeno monetario. Por mucho que haya algunos economistas o algunas corrientes de opinión o de ciencia económica que consideren que se trata de otro tipo de fenómenos, en esencia es un fenómeno monetario. Y es un fenómeno monetario que podemos explicar de una manera muy sencilla. Fijaos, tengo aquí una caja de servilletas de papel. Una caja de servilletas de papel que puede costar 2 euros. Si resulta que esta caja, que cuesta 2 euros, solo tiene una servilleta, siendo este el caso, resulta que esta servilleta tiene mucho valor, porque esta servilleta en esencia costaría 2 euros. Sin embargo, si a lo largo de los años yo me dedico a meter en la caja más servilletas y más servilletas y más servilletas, esto es el quantitative easing, los tipos de interés bajos, el dinero no vale nada, inundo el mercado de dólares, inundo el mercado de euros, empiezo a meter servilletas, sigo metiendo servilletas y la última de las servilletas y cierro la caja. ¿Qué sucede ahora? Que si esta caja vale 2 euros, cada una de estas servilletas no vale 2 euros. Cada una de estas servilletas vale muchísimo menos de 2 euros. Lo que podríamos comprar si en lugar de ser servilletas fueran billetes con cada una de ellas sería mucho menos. Esto es el fenómeno monetario que explica la inflación. ¿Qué ha pasado durante los últimos 10 años? Pues durante los últimos 10 años lo que ha ido sucediendo es que los bancos centrales han ido metiendo dinero y dinero y dinero y dinero y dinero en el mercado. Tipos de interés muy bajos, tipos de interés negativos, recompra de deuda, compra de deuda de los estados soberanos, incentivación de los mercados monetarios y más euros y más dólares en el mercado. ¿Cuál es el efecto de esta expansión monetaria que se ha producido? El efecto inmediato es la inflación, incluso antes de que lo reconociera el mercado, incluso antes de que empezáramos a ver las grandes subidas de precios o lo que es lo mismo, la devaluación monetaria tanto de los dólares como de los euros. Si esto lo tenemos en cuenta y si esto sabemos que es así, que es un fenómeno monetario, la solución es sencilla. Tendríamos que ver cuánto ha crecido esa masa monetaria en los últimos 10, 15 años, ver desde que han subido los tipos de interés cuánto se ha reducido y si ese exceso se ha corregido, podríamos pensar que los tipos de interés se van a quedar más o menos donde están, que la inflación ya no va a pasar del 2% y que los tipos de interés se van a mover en parámetros sanos de entre el 2, 3%, 4% como mucho, pero bajar a ese entorno del 3%, que es lo que todas las casas de análisis nos están apuntando para este año. Ojo, yo no descarto que suceda de manera puntual o temporal en 2024. Es posible que veamos después del verano alguna bajada de tipos de interés porque la inflación, después de haber subido y haber tenido una fiebre altísima, continúa subiendo, pero en menor medida de lo que lo hacía años anteriores. Pero, insisto, vamos al fenómeno monetario. ¿Qué es lo que ha pasado con la caja de servilletas? ¿Qué es lo que ha sucedido con la caja de servilletas durante este último año? Bueno, pues que el exceso monetario se ha reducido en un 10%. Es lo que los tipos de interés han conseguido quitar del exceso. Pero
seguimos teniendo un exceso monetario altísimo. Es simplemente casi un bache dentro de la curva del gráfico que les enseñamos en este momento. Solamente ese 10% es lo que se ha reducido del exceso de masa monetaria. Dicho esto, ¿qué podemos esperar? Pues si con la subida de tipos de interés que hemos tenido, que han pasado del 0 al 5% prácticamente en año y pico, si esto solo ha reducido un 10% el exceso monetario, ¿es lógico pensar que vayan a seguir, que vayan a empezar a bajar los tipos de interés? ¿Es lógico pensar que la inflación ha terminado? ¿Es lógico pensar que nuestro dinero ya vale lo que debe valer? ¿O es lógico pensar que todavía tenemos que recorrer un camino importante para que ese exceso monetario termine drenándose, para que esos dólares de más que hay desaparezcan del mercado, para que esa ineficiencia creada por los bancos centrales durante los últimos 10 años llegue a un punto de equilibrio? Bueno, pues parece lógico pensar que efectivamente los tipos de interés, aunque puntualmente y momentáneamente quizá este año puedan reducirse ligeramente, el exceso monetario no se ha drenado. Es más, las economías de Occidente no han entrado en recesión, que suele ser la receta necesaria para drenar los excesos de inflación, para drenar los excesos monetarios. No ha entrado en recesión Estados Unidos y en Europa, aunque hay algunos países como Alemania que ya registran algún trimestre negativo, tampoco han entrado en recesión, y menos en una recesión profunda, que era lo que todo el mundo estaba descontando. Con lo cual, si seguimos las pistas que nos ha dejado tanto la política monetaria del pasado como la comprensión de la inflación como efecto o como problema monetario, pues tenemos esa pista de que probablemente para los próximos años sigamos teniendo la inflación alta y para los próximos años tengamos que seguir viendo tipos de interés altos hasta que se drene ese exceso. Aquellos que están lanzando las campanas al vuelo de que los tipos de interés ya van a bajar y que ya se acabó la inflación y que ya se acabó el problema monetario, tienen un exceso monetario enorme todavía por drenar y que no quieren mirar. El agregado M2 es el del gráfico que hemos visto y es un indicador que no aparece en ninguno de los análisis que ustedes han leído para saber qué es lo que va a pasar en 2024 y en adelante con los tipos